Bienvenidos a un nuevo video de química. Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, del primer semestre de la carrera de laboratorio clínico. En el tema de hoy vamos a hablar sobre la termodinámica y sus leyes, pero antes de comenzar vamos a explicar algunos conceptos básicos. ¿Qué es la energía? La energía se define como la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo a causa de su constitución, de su posición o de su movimiento. ¿Qué es el trabajo? Es una forma de transferencia de energía focalizada y eficiente, la cual viene dada resultante de la acción o interacción entre dos o más fuerzas. ¿Qué es calor? El calor es una forma de intercambio energético entre el sistema y sus alrededores, debido a la diferencia entre las temperaturas. El calor es una forma de transferencia de energía ineficiente y dispersa. ¿Qué es un sistema? Un sistema es cualquier punto del universo al cual se le puedan poner límites. Existen varios tipos de sistemas: sistema abierto, cerrado y aislado. Un sistema abierto es el que permite el intercambio de masa y energía con los alrededores o el entorno o otro sistema. El sistema tapado o cerrado es un sistema el cual solo permite el intercambio energético, pero no de materia, con el entorno y otros sistemas. Y un sistema aislado es un sistema hipotético en el cual no existe transferencia ni de energía ni de materia. ¿Qué es el entorno? El entorno es todo lo que rodea los sistemas y es el cual va a ayudar brindando o absorbiendo la energía necesaria para que se realicen los procesos químicos. Un proceso exotérmico y endotérmico. El proceso exotérmico es en el cual va a liberarse energía del entorno para poder realizarse. Un proceso endotérmico es en el cual se va a absorber energía del entorno para poder llevarse a cabo. Termodinámica. La termodinámica se encarga de estudiar las transformaciones de energía. Como podemos apreciar en este ejemplo, existe un cambio de energía potencial a energía cinética debido al movimiento, al desplazamiento y de nuevo a energía potencial, es decir, a un cuerpo en reposo con energía acumulada. Para que se entienda mejor, la termodinámica no se encarga de estudiar el comportamiento individual de las partículas que forman parte de un sistema, sino que estudia lo que sucede al nivel de un sistema. Leyes de la termodinámica. Existen tres tipos de leyes que se van a encargar de sustentar los principios de este término. Antes de hablar sobre cada una de las leyes, se debe entender este término. Los procesos espontáneos corresponden a una reacción que sucede en determinadas condiciones, es decir, procesos químicos y físicos que se dan en la naturaleza presuntamente de forma espontánea. Podemos observar 4 ejemplos relacionados con este proceso. En la primera imagen tenemos una cascada, donde el agua está cayendo. Esto es normal. Pero ¿qué pasa si queremos que el agua regrese en las mismas condiciones? Esto no sería posible. ¿Por qué? Porque la caída del agua se manifiesta de forma natural. Pero si queremos que el agua regrese de forma natural, esto no sería posible. Por ende, la caída del agua en una cascada es un proceso espontáneo. Tenemos la cristalización de un diamante a condiciones normales. Si se quisiera volver a su estado inicial en las mismas condiciones, es decir, naturalmente, no sería posible. Y así se podría explicar las siguientes imágenes y un montón de ejemplos más. Primera ley, conservación de la energía. Indica que la energía no se puede crear ni se puede destruir. Ley de la entalpía. La entalpía es una magnitud termodinámica que representa a la cantidad de energía contenida de una sustancia. Se figura con la letra H mayúscula. La variación de esta medida muestra la cantidad de energía atraída o cedida por un sistema termodinámico, es decir, la proporción de energía de un sistema que se transfiere a su entorno. Clasificación de la entalpía. La entalpía se mide en joules. Dependiendo de si recibe o aporta calor en la energía, sus procesos de transformaciones se pueden clasificar en 2 tipos: en endotérmica y en exotérmica. Los tipos de entalpía.
Los tipos de entalpía dependen de los procesos de transformación que impliquen el sistema y pueden ser: entalpía de formación, que es la cantidad de energía que se absorbe o se libera cuando un mol de sustancias reaccionan para formar una sustancia compuesta. Por otra parte, la entalpía de descomposición es la cantidad de energía absorbida o liberada. La entalpía de combustión es aquella energía liberada o absorbida por la quema de un mol de sustancia. La entalpía de cambio de fase implica la absorción o liberación de energía cuando una sustancia pasa de un estado de agregación a otro, es decir, de gas a sólido o a líquido o hacia los otros estados de cambio de materia. La entalpía de disolución es aquella que es propia de una mezcla de un soluto y de un solvente, comprensible en dos fases: reticular, que absorbe energía, y de hidratación, que libera energía. Por otra parte, la entalpía de neutralización implica la energía liberada o absorbida siempre que una solución ácida y una base se mezclen. Segunda ley, entropía. Indica el grado de desorden que presenta un sistema cerrado, por ende, sus partículas se muestran dispersas. La segunda ley de la termodinámica explica que todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, pero no todo el calor puede transformarse en un trabajo mecánico. Es decir, la reacción que ocurre aquí es un estado irreversible. Según el principio de la termodinámica o segunda ley de la termodinámica, se explica por qué los procesos químicos se ven favorecidos en una misma dirección. Asimismo, en la termodinámica existe la entropía, que es una magnitud que representa la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo. En un sentido amplio, se interpreta como la medida del desorden en un sistema y la cantidad de la misma, intercambiable con el medio. Un ejemplo es un reloj de arena. La arena en la parte superior, por su posición, tiene una mínima entropía, es decir, una mínima libertad y un mínimo desorden y máxima disponibilidad de energía. Una vez que la arena va cayendo, liberando la energía, su entropía en la parte inferior es máxima y por lo tanto la energía disponible es mínima. Porque salvo que alguien dé vueltas al reloj, es decir, con un movimiento que aporte energía externa, la arena de la parte inferior está ya liberada de su posición superior. Además del proceso que es irreversible, la arena que ha caído no puede volver al lugar superior. Este ejemplo, de todos modos, se da en un sistema cerrado, es decir, donde hay un manejo de las variables que pareciera dar lugar a su determinismo. Pero en un sistema donde el reloj de arena en su parte inferior es abierto, la arena caería sin poder predecirse de otras formas su agrupación que podría adoptar, y sería más evidente el aumento de entropía, el desorden, la irreversibilidad y el crecimiento de probabilidades de nuevas y múltiples formas de organización de la arena, dispuestas en parte por el azar, la autoaniquilación del universo. No obstante, existen posturas científico-epistemológicas optimistas, porque el caos no implica necesariamente la destrucción definitiva del sistema afectado, sino que del caos también puede surgir el mismo orden. Los cambios de la entropía se dan en el sistema y en sus alrededores. En el sistema es cuando una reacción produce más moléculas, por ende su cambio es positivo. Por otra parte, si el número total de moléculas disminuye, sería negativo. Y si no hay un cambio neto, podría ser positivo o negativo dependiendo de su valor numérico. Los cambios de la entropía en sus alrededores se dan a cabo cuando se lleva un proceso exotérmico en el sistema y el calor transferido de sus alrededores aumenta el movimiento de las moléculas. Por otra parte, un proceso endotérmico sobre el sistema absorbe el calor de sus alrededores y por lo tanto disminuye la entropía de estos. Tercera ley, cero absoluto. Es algo ideal donde las partículas de un sistema se hallan en total reposo hasta alcanzar una temperatura de 0 Kelvin. Tercera ley de la termodinámica, más conocida como la ley del cero absoluto, propuesta por Walter Metz, quien estableció que no se puede enfriar un sistema al cero absoluto en un número de procesos finitos. Quiere decir que es inaccesible. Solo es posible acercarse, pero nunca alcanzar el cero absoluto. Tenemos como referencia la fórmula de cambio de entropía, que es igual a cero, y se considera una constante definida.
Tenemos como ejemplo la nebulosa de Boomerang, el lugar más frío del universo observable. Tiene una temperatura de menos 272 grados Celsius, que equivale a 1 grado Kelvin. Es lo más cercano al cero absoluto en el espacio. En la nebulosa puede haber mucho frío, pero jamás llegar al cero absoluto. Veamos el cero absoluto en átomos. Cualquier proceso de un sistema físico a cualquier temperatura cuenta con una vibración, rotación y traslación molecular. Esto quiere decir que a cualquier temperatura va a haber un movimiento, y el movimiento genera calor. ¿Qué pasaría si un átomo alcanza el cero absoluto? En teoría, todo se detiene, no tendría rotación, ni vibración y traslación molecular. Pero la tercera ley dice que esto no es posible. Es una contradicción de la segunda ley. La segunda ley nos dice que el calor viaja del sistema de mayor energía al de menor, siempre, y esto va a ser constante. Tenemos como ejemplo un helado, y tú consideras que este está a una temperatura de cero absoluto. Pues este nunca va a tener una temperatura del cero absoluto debido a que la temperatura del ambiente nunca va a estar en cero absoluto, y esta va a tener una energía mayor y se la va a transferir al helado. A continuación vamos a explicar cómo se resuelven dos ejercicios de variación de entropía. El literal A nos dice que 100 gramos de agua a 0 grados centígrados se convierten en hielo y mantienen su temperatura, presentándonos una constante de fusión que va a ser igual a 0.33 por 10 a la 6 joules sobre kilogramos. Y el literal B que presenta 100 gramos de agua a 100 grados centígrados se convierten en vapor y mantienen su temperatura, presentándonos la constante de vapor que es igual a 2.2 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Para poder realizar estos dos ejercicios necesitamos la siguiente ecuación. Incremento de entropía va a ser igual a el cambio de estado, que a su vez esto va a ser igual a la masa por la constante que presenta el ejercicio, todo esto sobre la temperatura. Vamos a explicar cómo se resolvió el primer ejercicio. Incremento de entropía va a ser igual a el cambio de estado de un sólido sobre la temperatura, pero en este caso, como nos ha dado un dato de fusión, vamos a utilizar la siguiente ecuación, menos cambio de estado de fusión sobre temperatura, que vamos a reemplazar y nos va a dar lo siguiente, menos 0.1 kilogramos, hicimos la respectiva conversión de gramos a kilogramos, por la constante del ejercicio, que en este caso es 0.33 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo, todo esto sobre 273 grados Kelvin, que es la equivalencia de 0 grados centígrados. Esto nos va a dar un resultado de menos 121 joules sobre grados Kelvin. Es así como se resuelve el primer ejercicio. Vamos a explicar cómo se resolvió el segundo. Y nos dice que incremento de entropía va a ser igual al cambio de estado en vapor sobre la temperatura. Hacemos el debido reemplace y nos va a dar que 0.1 kilogramos, que es la conversión de gramos de 100 gramos a kilogramos, por la constante que nos da, que en este caso es 2.2 por 10 a la 6 joules sobre kilogramos, todo esto sobre 373 grados Kelvin, que es la equivalencia de 100 grados centígrados. Esto nos va a dar como resultado más 590 joules sobre grados Kelvin.